Bien, entonces lo que están viendo ahorita en las clases con Marco, o lo que han visto en los últimos días, tiene que ver con cómo aproximamos funciones mediante otras funciones, ¿no? En particular han estado viendo, el- o están tratando de formular el teorema de Taylor para posteriormente demostrarlo, ¿no? Bien, entonces el día de hoy vamos a estar viendo algunos ejercicios con series de Taylor y veremos algunas otras cosas eh, relacionadas con todas estas aproximaciones mediante series de potencias. Bien, entonces, para comenzar, vamos a recordar cómo definimos la serie de Taylor. Eh, bueno, no sé si ya la hayan definido, pero según yo sí. Entonces, no voy a escribir toda la definición, son varias líneas, sino una aproximación a una función por su serie de Taylor, ¿no? Entonces, necesito un punto base que denotamos usualmente por x0. Y entonces decimos que la función en x es igual a la suma, o bueno, de hecho la serie. Marco utiliza acá, entonces voy a usar la misma notación que él. No hay confusión. Bien, y esto es la derivada késima de la función evaluada en x0 dividido por k factorial. Y eso multiplicado pues por potencia de x, ¿no? Desde luego centrado, toda esta función va a estar centrada pues en mi punto base, ¿no? Por eso se llama punto base. Bien, entonces, así es como obtenemos una serie de Taylor para una función. Y pues esta entonces la llamamos serie de Taylor con punto base en x0. Y pues a partir de esta serie de Taylor también podemos definir los polinomios de Taylor, que básicamente son las aproximaciones hasta grado n, ¿no? Entonces los polinomios de Taylor de grado n con x0 de la función f es la suma de k igual a 0 hasta n de lo mismo, ¿no? X0 factorial por x menos x0. Y pues estos claramente son polinomios, que aquí es donde aparece la parte de polinomio. Estos son los coeficientes. Y pues ya por ahí aparecen constantes, ¿no? Bien, entonces, de cierta manera lo que buscamos como meta final de esta parte del curso es poder demostrar que en efecto se cumple esta igualdad, ¿no? Ese es como el objetivo de esta parte del curso. Y bien, entonces lo que vamos a hacer nosotros hoy va a ser calcular algunas series de Taylor para algunas funciones. Y luego vamos a ver qué pasa con los polinomios de Taylor asociados a esa función. Bien, entonces, primero eh, vamos a calcular una serie de Taylor de f de x igual a cero con punto base en pi. ¿Ok? Entonces, en este caso noten que mi función es el seno y el punto base, o sea, x0, es pi. Ok, entonces, pues lo único que hay que hacer, como pueden ver aquí, es que para calcular la serie de Taylor, pues necesito las derivadas de la función evaluadas en el punto x0. eh, y pues ya es básicamente lo único que necesito, ¿no? Para encontrar la derivada, perdón, la serie de Taylor.
Bien, entonces vamos a ver cómo es la derivada, ¿no? Entonces, f' de la derivada de mi función en x es el coseno. ¿Ok? Luego f' o la segunda derivada es menos el seno. ¿Ok? Que es menos f de x. Luego la tercera derivada es menos coseno. Es igual a menos la primera derivada. ¿Ok? Y puedo seguir, ¿no? Entonces, la cuarta derivada sería el menos el coseno, perdón, menos el seno, que pues me deja el seno nada más, que otra vez es la función. ¿Ok? Y entonces, pues de entrada vemos que las derivadas se van a ir alternando, pero recuerden que me importa, o sea, donde yo necesito evaluar las derivadas es en el punto base. ¿Ok? Entonces, por acá, f' en x0, o sea, ya no voy a escribir x0, voy a escribir pi, punto base. Entonces, ¿cuánto vale el coseno en pi? ¿Menos uno? Pues Sí, es f' cierto. la derivada en pi, que es menos el seno de x, ¿cuánto va a valer? ¿Cuánto va a valer la segunda derivada en pi? Cero, ¿no? Exacto, cero. Bien, entonces, pues la tercera derivada, que ya habíamos visto que era menos la primera derivada, pues va a ser uno, ¿no? Luego la cuarta derivada, evaluada en pi, va a ser cero, porque es igual a la función evaluada en pi o la segunda derivada, o la evaluada en pi, ahí con un signo menos. ¿Sí? Entonces, pues de aquí ya, o sea, si nosotros siguiéramos calculando derivadas, encontraríamos que este patrón que observamos aquí se va a ir repitiendo. ¿Sí? Voy a tener menos uno, 0, 1, 0. Luego aquí la que sigue va a ser menos uno, otro 0, luego uno, 0, y así, ¿no? Entonces, eh, básicamente lo que quiero decir es que la serie de Taylor del seno, esta cosa de aquí, digamos, habíamos dicho que esto era en pi, entre k factorial, x menos pi n, va a ser de este estilo. Entonces, cuando k es igual a cero, recordemos es la función evaluada en ese punto, ¿no? Entonces, f evaluado en pi es cero. ¿Ok? Entonces el término k igual a cero no va a aparecer. Es decir, no voy a tener un término lineal, por así decirlo, ¿no? Vamos a escribirlo todo para que puedan verlo. Entonces, eh, f0 o la derivada cero, que es la función, vale cero. Entonces esto es cero entre 0 factorial, que recuerden que 0 factorial es uno, y eso multiplicado por x menos pi a la cero, que es un uno, ¿no? Entonces, eh, pues todo esto se va a cancelar por el cero que aparece al principio. Y luego, para k igual a uno voy a tener menos uno, que es la derivada evaluada en pi, dividido por 1 factorial,
Eso multiplicado por x menos pi a la 1. ¿Ok? Luego más el término con la segunda derivada, que de nuevo va a ser un 0, 2 factorial, x menos pi al cuadrado. ¿Ok? Luego más, va a ser un 1 entre 3 factorial por x menos pi al cubo. Y luego más, otra vez un 0, 4 factorial por x menos pi a la cuarta. Ok, entonces noten que en mi serie de Taylor, bueno, esto aquí desde luego va a seguir, sin parar, es infinito. Pues noten que siempre los términos con k par, aquí está, van a hacerse cero, justo porque las derivadas pares de la función seno se hacen cero, ¿no? Entonces, esto pasa para la segunda derivada, para la cuarta derivada, la sexta, la octava, la décima y así. Entonces, todas las derivadas par o derivadas pares de orden par de mi función seno se van a anular. Por lo que al final la serie de Taylor va a estar simplemente dada por eh, potencias impares de x menos pi. ¿Sí? Y en particular, pues el primer término va a ser menos x menos pi. El siguiente término va a ser más 1 entre 3 factorial por x menos pi al cubo. Y, y luego el que sigue, recuerden que va a seguir, o sea, estas derivadas van a seguir el mismo patrón, 0, menos 1, 0, 1, 0. Entonces, para la derivada o la quinta derivada de la función, esto va a ser un menos 1. Entonces, la derivada quinta, por orden pi, es menos 1. ¿Sí? Entonces, aquí va a aparecer un menos 1 entre 5 factorial por x menos pi a la quinta. ¿Ok? Y así va a seguir mi serie. ¿Ok? Entonces, lo que puedo hacer ahora, o lo que me gustaría es tratar de escribir esto de alguna forma más sencilla, ¿no? Que no tenga que estar escribiendo todos los términos, sino que pueda escribirlo en simplemente usando la notación de suma que conocemos de series, ¿no? Bien, entonces, esta serie la voy a escribir como la suma es k igual a 0, infinito, de menos 1 a la k entre 2k más 1 factorial por x menos pi a la 2k más 1. ¿Ok? Entonces, noten que al escribirlo de esta manera, aquí estoy diciendo que en cada término se va a ir alternando el signo de ese término, ¿no? Es decir, cuando sea 0, y entonces aquí hay que sumarle un 1 para que quede bien. Sí, pues, 1. ¿Ok? Entonces, cuando k sea 0, esto va a ser una potencia impar de menos 1, entonces me va a sacar este menos. ¿Ok? Luego, este de aquí va a ser un 1 factorial, que pues es el 1 que aparece por aquí en el denominador, que era el que aparecía acá arriba. Y pues lo mismo acá, ¿no? El exponente me va a quedar como un 1. Y luego el siguiente término va a tener signo más porque el exponente de menos 1 va a ser par. Entonces va a tener este más. Aquí voy a tener un 3 factorial, que es el 3 factorial que ves aquí. Y aquí voy a tener x menos pi elevado al cubo, ¿no? Que es lo que tenía acá. ¿Ok? Entonces, de esta manera puedo escribir, o más bien esta expresión que tengo aquí, es la serie de Taylor para la función seno centrada en este, centrada en pi, ¿no? Con punto base en pi. ¿Ok?
¿Sí queda claro? ¿Alguna duda? Ok, y bueno, yo tengo una duda de, no sé si haría el trabajo más fácil. Mi pregunta es si existe alguna notación de suma por partes. Así como algunas funciones que son complicadas de escribir, pues se hacen en partes, pues igual que en la suma. ¿No hay algo parecido? Pues sí, en realidad tú puedes definir tu suma como quieras. Las notaciones usuales no incluyen hacer eso como por parte. De hecho, en algunos casos se definen cosas raras como el doble factorial o triple factorial, que básicamente es ir tomando el producto, pero cada tres valores o cosas así. En este caso, para estas funciones que vamos a trabajar ahorita, no es necesario como hacer cosas tan raras, porque en realidad la forma de expresarlas es relativamente sencilla y no es como que sea muy complicada. Pero sí, en algún momento, de ser necesario, puedes hacer como inventarte una notación en la que, pues sí, hagas como específico o más bien hagas explícito que estás sumando de cierta manera por la notación que estás usando. Pero en este caso no es necesario. O sea, sí se puede hacer. Ah, ok, gracias. Sí. Y bueno, no sé si ahorita existe una notación para eso. Creo que nunca he visto una notación así. Pero, pero quizás sí existe. Bien. Ok, entonces, pues noten que encontrar series de Taylor de funciones prácticamente se reduce a conocer las derivadas de las funciones y ver cuánto valen esas derivadas en ciertos puntos, ¿no? El resto, pues, es simplemente recordar esta expresión o esta forma que está, esta definición de la serie de Taylor, y pues ir sustituyendo las derivadas que vamos encontrando. ¿Ok? Bien. Entonces, noten que podría cambiar el punto base en el que estoy calculando la serie de Taylor de la función seno. Y pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Si ahora calculamos la serie de Taylor de seno con punto base en cero. ¿Ok? Entonces ahora de pararme en el... Bueno, ah, sí, entonces aquí de nuevo hay que notar que en particular la función seno, que es esta que está por aquí, pues ya sabemos de entrada que esta función es periódica, ¿no? Y que tiene periodo 2pi. Ok, entonces noten que lo único que estoy haciendo es, en lugar de tomar este punto como mi punto base y empezar a aproximar la función seno ahí, lo que voy a hacer va a ser ahora aproximarla acá. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo cambia la función y pues uno esperaría que sí cambiara, porque si se dan cuenta el comportamiento es muy diferente en uno y otro punto. O sea, aquí cerca de cero se comporta como la identidad y cerca de pi se comporta como la menos identidad, ¿no? Eh, bien, entonces, pues uno esperaría que si hubiera de alguna manera algún cambio a la hora de obtener la serie de Taylor, ¿no? Bien, entonces, pues vamos a calcular la serie de Taylor. Ahora, tomando pues voy a poner un momento por aquí abajo. Bien, entonces, pues de nuevo necesito calcular las derivadas de mi función. Entonces, las derivadas pues, van a ser las mismas, es decir, estas derivadas no cambian nunca. Eh, Y lo único que va a cambiar es cuánto valen las derivadas en cero ahora en lugar de pi. ¿Ok? Eh, Voy a copiar estas derivadas de aquí para que sea más rápido. Entonces, tenemos estas derivadas.
Y pues ahora lo que queremos es evaluarlas en cero. ¿Ok? Entonces recuerden que mi derivada a cero es la función como tal. Entonces primero necesito la derivada a cero, que es la función. Entonces, ¿cuánto vale el seno en cero? Bueno, vale cero. Ok, entonces luego la primera derivada, que es el coseno, en cero vale uno. ¿Ok? La segunda derivada, que es igual a menos la función original, es decir, va a ser menos esto de acá arriba, pues entonces también va a ser cero. La tercera derivada, en cero, es menos esta de aquí, menos la primera derivada, entonces va a ser menos uno. Y luego la cuarta derivada va a ser cero, y la quinta derivada va a ser otra vez uno. ¿Ok? Entonces, de nuevo, tengo un comportamiento parecido al que había encontrado cuando evaluaba en pi. En este caso, había empezado en cero. Cuando evaluaba en pi había empezado en cero, luego era menos uno, cero, uno, cero, menos uno. ¿Ok? En este caso, noten que cambia el orden de cómo se van alternando los signos. ¿Ok? Ahora, en este caso, voy a empezar con cero, luego va a seguir un uno, cero, menos uno, cero, uno y así. Cero menos uno, cero, uno, cero menos uno, cero, uno. ¿Ok? Entonces, pues básicamente lo que va a cambiar respecto a la expresión que yo había encontrado para pi es que estos signos de aquí se van a ir o sea, van a cambiar, ¿no? Ahora donde había menos va a haber más y donde había más va a haber menos. ¿Sí? Pero vamos a verlo. Entonces, para eso necesito mover estas cosas de aquí. Entonces, quitar estos de momento. Y ahorita pasamos a esto. Es más difícil recuperarlas. Bien. Ok, entonces, la serie de Taylor, recordemos, está dada por esta cosa de aquí. La derivada késima en x0 entre k factorial por x menos x0 acá. ¿Ok? Entonces, en este caso, x0 es 0. Entonces, pues aquí simplemente me va a quedar una x a la k. ¿Ok? Entonces, esto va a ser... es más, de hecho, le voy a escribir, poner 0 y aquí, x menos 0. Entonces, esto va a ser 0 entre 0 factorial por x a la 0 más la derivada que es 1 entre 1 factorial por x a la 1 más 0 entre 2 factorial por x al cuadrado más menos 1 entre 3 factorial por x al cubo más 0 entre 4 factorial por x a la cuarta más 1 entre 5 factorial por x a la quinta. Y sigo. Y entonces de nuevo va a ocurrir que todas las potencias pares, x a la 0, x al cuadrado, x a la cuarta, x a la sexta y así, todas las potencias pares va a ocurrir que la derivada en 0 va a valer cero. Entonces se van a anular todos esos términos, se van a eliminar. Y me van a quedar solo los términos impares, ¿ok? Con potencia impar. Eh, pero de nuevo noten que el signo se va a ir alternando. Aquí empiezo con más uno, luego aquí tengo menos uno, luego aquí tengo más uno, y el siguiente va a ser menos uno. ¿Ok? Es decir, esto va a ser x, el 1 factorial, sabemos que es uno. Va a quedar x menos x al cubo entre 3 factorial más x a la quinta
entre 5 factorial menos x a la séptima entre 7 factorial más x a la 9 entre 9 factorial más x a la 11 entre 11 factorial. Perdón, aquí no es más, aquí es menos. Y así. ¿Ok? Y así puedo seguir hasta infinito. ¿Ok? Entonces, pues de nuevo puedo escribir esta expresión que encontré. Simplemente, o sea, usando esta misma notación, ¿no? Encontrando algo de este estilo. Que encontramos antes. Bien, entonces en este caso, esta serie es igual a la serie desde k igual a 0, infinito, de menos 1 a la k. En este caso sí es k, porque empiezo con par, impar, par, impar. De nuevo, los únicos que sobreviven son los términos impares. Entonces aquí también me va a quedar un 2k más 1 factorial por x a la 2k más 1. ¿Ok? Entonces noten que es básicamente la misma expresión que encontramos hace rato. Desde luego cambia el punto base, que aquí era pi y acá es 0. Entonces ese punto base pues obviamente va a cambiar. Y lo más importante aquí es que cambia cómo se van alternando los signos de cada uno de los términos, ¿no? En el caso anterior empezábamos con un término cuyo signo era menos. Y en este caso vamos a empezar con un término que tiene signo más. ¿Ok? Y pues eso tiene sentido porque como les comentaba hace un momento, la función seno, la que está por acá, la voy a subir un poco, cerca de cero se parece a la función identidad y cerca de pi se parece a la función menos identidad, ¿no? Entonces tiene sentido que aquí eh, una primera aproximación sea la función identidad, es decir, x, pero que si yo me quiero aproximar acá en pi, mi primera aproximación tiene sentido que sea la función menos identidad. ¿Ok? Entonces, ¿queda claro cómo cambia la serie de Taylor al cambiar el punto base? Sí, sí, sí. Entonces, ok, noten que si yo quisiera calcular la serie de Taylor en 2pi, lo que esperaría es que se obtuviera algo muy similar a esta expresión. Desde luego aquí cambiando el punto base en lugar de ser 0, será 2pi, ¿no? Entonces, justo va a ocurrir eso, ¿no? Que si ustedes calcularan la serie de Taylor con punto base en 2pi para el seno, encontrarían que es exactamente esta misma expresión, solo que aquí en este término, el término que va a la potencia, que me da, pues, en esta parte de aquí, aparecería el punto base 2pi, ¿no? En lugar de 0. Y es un ejercicio que podrían intentar si quieren seguir practicando esto de las series de Taylor. Bien. Ok, entonces, ahora lo que queremos ver es ver que, pues, estas series de Taylor en realidad sí aproximan, o sí se aproximan a, a la función, ¿no? Bueno, más bien, más que la serie de Taylor, los polinomios de Taylor, ¿no? Es decir, que sí son parecidos a la función seno y que tiene sentido que digamos que vamos a aproximar a la función seno con ciertas cosas, ¿no? Bien, entonces, pues para eso, lo que hay que hacer es tomar precisamente los polinomios de Taylor de la función seno. ¿Ok? Entonces recuerden, como lo pusimos acá arriba, que los polinomios de Taylor de grado n, o el polinomio de Taylor de grado n para una función, está dado por esta cosa de aquí, ¿no? Que básicamente es cortar la serie de Taylor hasta el orden o el grado del polinomio del que tú quieres hacer la aproximación. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el polinomio de grado 1, está centrado en 0, de el seno.
y que es básicamente la identidad. ¿Ok? Entonces noten que el polinomio de grado cero de esta función es la constante cero, es decir, la primera aproximación, la aproximación a orden cero sería una recta horizontal. Con ese color no se ve, vamos a hacerlo. Que pues no nos dice mucho, no nos dice nada básicamente de la aproximación. ¿Ok? Entonces, esta es la primera aproximación, el polinomio de Taylor de grado uno de orden uno, que pues es simplemente la identidad, ¿no? Que es lo que veíamos justo acá arriba. Entonces, a grado uno, eh, el seno se comporta como una recta, como una identidad. ¿Ok? Después, si ahora yo tomo el polinomio de grado 2, que déjenme encontrar cuál es el que sigue. Acá, sí, ¿no? Ok, entonces, bueno, más bien, si yo quisiera encontrar el polinomio de grado 2 que está centrado en cero, encontraría que este sigue siendo x. ¿Ok? Encontraría que sigue siendo la identidad, porque recuerden que cuando yo tomaba las potencias pares, encontraba que los coeficientes eran cero, entonces el polinomio de grado 2 sigue siendo el mismo que el polinomio de Taylor de orden uno, de grado 1. Entonces, pues siempre que llegue a una potencia par, no va a cambiar respecto a la potencia impar inmediata anterior. El orden o la aproximación no va a mejorar nada porque pues, básicamente es que le estoy sumando un cero a la aproximación. Entonces, pues no afecta en nada. ¿Ok? Entonces, el siguiente es este de aquí, que este es el polinomio grado 3, que es x menos x al cubo entre 3. Ok, entonces ahora noten que justo aquí, en el polinomio de grado uno, aproximaba bien al seno cerca del cero, pero cuando se curvaba el seno, cuando aparecía la primera curva en el seno, pues esta función identidad ya no era suficiente para aproximar, porque desde luego la función identidad no tiene curvas, no tiene mínimos y máximos, entonces eh, pues ya solo podía aproximar hasta cierto grado. Pero ahora cuando tengo la función o este polinomio de orden 3, este polinomio se aproxima mejor a la función en estos extremos o en estas curvas. Pero desde luego, pues como tiene solo una cantidad finita de oscilaciones, y de hecho solo tiene dos cambios de concavidad, entonces pues aquí ya, más bien dos puntos de inflexión. Entonces pues aquí ya está, a partir de estos máximos, pues la función ya cada vez se va pareciendo menos a la función seno. Sin embargo, es más, o se aproxima más al seno respecto al polinomio anterior, que es el de acá arriba, ¿no? Entonces la aproximación va mejorando conforme vamos aumentando el grado del polinomio de Taylor. Bien, el que sigue, si no recuerdo mal, para confirmar. Bien, entonces la aproximación que sigue es esta de aquí. Los voy a ir poniendo en orden para que
los problemas está así. Ok, bien, entonces de nuevo, si yo quisiera tomar el polinomio de grado 4, esta función, encontraría que es exactamente el mismo que el de grado 3, que de nuevo con la potencia par, pues solo se añadiría, solo sería como sumar un cero, ¿no? Entonces, si hay un cero, pues no cambia nada. Y la que sí cambia es esta de aquí, que es el polinomio de grado 5, el polinomio, sí, de grado 5, el polinomio de Taylor de grado 5 para la función z, que es x menos x al cubo entre 3 factorial más x a la quinta entre 5 factorial. ¿Ok? Eh, entonces noten que aquí en el polinomio de grado 3 teníamos que cuando se acercaba mucho al máximo, esta función, el polinomio de grado 3 pues ya se iba separando del seno y pues ya no se acercaba a esta parte de acá del seno. Entonces cuando yo tomo el polinomio de grado 5 veo que este se aproxima más a toda esta curva. Y es hasta después del máximo en el que el polinomio se empieza a separar del seno, ¿no? Lo mismo ocurre del otro lado. ¿Ok? Y bien, pues puedo seguir haciendo entonces estas aproximaciones. Desde luego el polinomio de grado 6 va a volver a ser el mismo que el polinomio de grado 5. Y el siguiente que va a interesar pues es el polinomio de grado 7. Que diríamos que es x al cubo factorial más x a la quinta entre 5 factorial menos x a la séptima entre 7 factorial. ¿Ok? Entonces, bien, pues noten que este es aún una mejor aproximación, incluso ya hasta pi, ¿no? Eh, hasta pi esta aproximación del polinomio del seno, este polinomio de orden 7, pues ya encontramos que la aproximación es muy buena, casi hasta pi o menos pi, ¿no? Bien, esto se va después, perdón. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bien, entonces, pues siempre va a ocurrir que cuando yo vaya aumentando el grado del polinomio, pues la aproximación el, eh, la aproximación del polinomio de Taylor a la función seno va a ir mejorando cuando aumente el orden del polinomio, ¿no? Entonces, en este caso, pues es x menos x cúbica entre 3 factorial, más x quinta entre 5 factorial, más x a la 7 entre 7 factorial, más x a la 9 entre 9 factorial. Eh, y así, ¿no? Este es el polinomio de grado 11. Ya no lo voy a escribir, pero bueno. Entonces, la idea precisamente es que conforme yo voy aumentando el grado del polinomio de Taylor con el que estoy aproximando a, a la función seno, pues este polinomio de Taylor cada vez va apareciendo más a la función seno en todo el dominio, ¿no? Entonces noten que al principio era solo muy cerca de cero, luego fue casi hasta menos pi medio, o de menos pi medios a pi medios, aquí ya era un poco más de menos pi medios a pi medios, aquí ya era casi hasta menos pi, o sea, de menos pi a pi, aquí pues más adelante de menos pi a pi, y así, ¿no? Entonces la idea precisamente es que justo cuando yo tome el límite en el que paso de un polinomio de Taylor de orden n a la serie de Taylor de la función, lo que voy a encontrar es precisamente que esa serie de Taylor va a ser exactamente igual que la función.
¿Ok? Es decir, en el límite, los polinomios de Taylor, cuando n tiende a infinito, van a tender a la función. ¿Ok? Bien, entonces, ¿alguna duda de esto? Está bonito. Salud, doctor. Sí, está interesante. Es lo divertido de estas aproximaciones. Y de hecho pueden hacer esto con cualquier función de las que han visto que tienen serie de Taylor. Por ejemplo, la función exponencial. También todos los polinomios de Taylor pues se van aproximando cada vez más a la función exponencial. De hecho, con exponencial se ve curioso. Se va aproximando. También lo mismo pasa para el coseno. Y pues un buen de funciones, ¿no? De las cuales podemos calcular la serie de Taylor, ¿no? También con el logaritmo. Creo que la función entre x también, no lo sé. No estoy seguro. Pero bueno. Ok, entonces, ¿alguna duda hasta aquí? Todo bien. Muy bien. Ok, entonces, ahora vamos a ver otra aplicación sobre serie de Taylor. Y para eso vamos a analizar una función que de hecho vimos la semana pasada cuando estuvimos repasando o resolviendo los ejercicios de la guía. Y es la siguiente función. F de x igual a e a la menos 1 entre x cuadrada si x es distinto de 0 y 0 si x es igual a 0. Ok, entonces recuerden, bueno, no sé si recuerdan, que en la clase del jueves veíamos que esta función, más bien nos pedían mostrar que esta función en- tenía derivada y segunda derivada en 0 y que además las derivadas, o sea, la derivada valía 0 en 0 y también la segunda derivada valía 0 en 0. Ok. Eh, Podemos ir aún más allá de esos dos resultados y de hecho podemos encontrar que todas las derivadas de esta función en 0, o sea, por un lado existen y no solo existen, sino que además van a ser 0. Y pues por tanto, esto nos va a llevar a concluir que no, que la serie de Taylor de esta función con punto base en 0 no va a converger a la función. ¿Ok? Porque pues en la función, la serie de Taylor, perdón, va a ser la constante 0. Entonces, pues eso claramente no se va a parecer a esta función. Bien, eh, entonces, para empezar, esta función, ustedes la grafican, se ve bien rara y es como si fuera una especie de caja. eh, Algo así, pero aún no es plana. Es algo así. Desde luego sigue siendo función aquí, eh, solo que crece muy rápido. Y muy cerca del cero es muy parecida a la constante cero, ¿no? De hecho, tan parecida que todas sus derivadas son cero. Una función par, entonces es simétrica respecto al eje vertical. Bueno, algo así se ve. Bien, entonces, nada más para recordar un poco lo que hicimos la clase del jueves para encontrar la derivada de esta función en cero. Queríamos encontrar esta cosa de aquí. Pues fue recordar que precisamente la derivada la definimos como el límite cuando x tiende a x0, en este caso es 0, de f de x más x0, que es 0, menos f de x0, que es 0, ¿es cierto? Aquí, perdón, aquí es f de x menos f de x0, que es 0, entre x menos x0, que es 0.
¿Ok? Entonces, pues básicamente el problema se, se traducía o se volvía a encontrar el límite de un cociente entre f de x y x, donde pues f de x fuera de cero es precisamente e a la menos uno entre x cuadrada entre, ¿ok? Y pues entonces lo que queríamos o lo que necesitábamos encontrar era precisamente demostrar que este límite era cero, ¿ok? Bien, entonces nada más para ir recordando cuál es la idea de esto, lo que vamos a hacer va a ser eh, pues reescribir este límite. Vamos a resolver, vamos a calcular ese límite, vamos a encontrarlo eh, utilizando la regla de L'Hopital. Pero pues, antes de eso voy a reescribir ese límite igual como entre x a la entre x al cuadrado. Y que solo es multiplicar por los inversos de alguna manera, escribir la expresión, pero que no cambie nada. Y adelante, Manuel. Ah, no me sale una duda de que me acuerdo que la función, este, vaya, no se iba hacia arriba, hacia infinito, sino que como que tenía una asíntota en y igual a uno. ¿Ok? A ver, pensémoslo un momento. No, no. Ok. Eh, sí, puede ser. En realidad, o sea, no estoy muy seguro. Según yo, sí debería irse a infinito porque está definido para todo x. Si x crece mucho, esto se va a hacer, esto se va a ir a cero. Entonces la función va a tender a uno. A ver si está raro. No, pero sí, creo que sí, sí, creo que tienes razón. Sí, yo lo puse en GeoGebra para Sí, sí, sí. asegurarme. Y sí, igual es una caja, pero en vez de irse para arriba, se va para arriba, se llega a la altura uno y de ahí como que... Sí, 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 tienes razón. Sí, claro, porque esto va a tender a uno. Claro. Sí, entonces si por acá está el uno, es que más bien, o sea, justo va a ocurrir que eh, el ancho de la función, es que es como una especie de cajita aquí abajo, que aquí se va a ir así. Va a ser algo así. La cosa es que el ancho de esta cosa respecto a uno es muy pequeño. Es decir, si esto le llamamos h, h es muchísimo menor que uno. Entonces, para hacer una gráfica fiel, en realidad, si, si lo pusiéramos a escala, por así decirlo, ocurriría eh, que de hecho nosotros veríamos esta función como si fuera la constante uno a esta escala, por así decirlo. O sea, no veríamos esta cosa de aquí, la
la barra en la que tiende a cero. Que, porque sí, el ancho de esa cajita es muy pequeño. De hecho, pueden tratar de resolver mm, para qué valor esto está cerca de cero. Van a encontrar que son valores muy pequeños de x. Ok, pero bueno, la idea es que es como una caja, si la vemos de muy cerca. Si nos olvidamos de que está el uno por ahí y la vemos de muy cerca, lo que vamos a ver es una especie de caja. Aquí va a ser muy parecida al cero y aquí va a subir casi, casi como líneas rectas, pero no van a ser líneas rectas. Y sí, algo así. Y desde luego, este valor en el que yo voy a estar aquí va a ser como un 10 a la menos algo, a la menos 12 o algo así, para que se alcance a ver, o para que tenga sentido preguntarnos por esta función. Para que podamos ver bien el comportamiento de la función, ahí cerca de cero, que es lo que nos importa para calcular el límite. ¿Ok? Entonces, ¿sí? ¿Todos de acuerdo? Sí, Bien, entonces. Bien, entonces, ah, la idea para encontrar este límite es tomar esta cosa de aquí, o sea, reescribirlo de esta manera. Y ahora vamos a aplicar la regla de L'Hopital, que es nuestra vieja confiable. Así que pues vamos a sacar las derivadas, ¿no? Entonces, por un lado, la derivada de 1 entre x es menos 1 entre x cuadrada. Y por otro lado, la derivada de e a la 1 entre x cuadrada es menos 2 e a la menos a la 1 entre x cuadrada entre x cúbica, ¿no? Que es básicamente la derivada de esto por la derivada de esto, que es regla de la cadena. ¿Ok? Bien, entonces, pues lo que vamos a hacer va a ser pues, reescribir este límite utilizando el hospital como el cociente de las derivadas, ¿no? Va a quedar menos 1 entre x cuadrada entre menos 2 a la 1 entre x cuadrada entre x al cubo. Entonces x cuadrada se va a hacer muy mal. Puedo simplificar como límite de 0. Los menos se van a cancelar. Me va a quedar x entre 2 a la 1 x al cuadrado. O lo que es lo mismo, el límite cuando x tiende a 0 de 1/2 x por e a la menos 1 entre x cuadrado. ¿Ok? Bien, ok. entonces aquí el 1/2 pues se sale del límite. Y entonces ahora me interesa el límite de este producto.
Bien. Ok, entonces pues ya, ahora básicamente es ver qué pasa con estos dos límites. O sea, me falta un cero. Sabemos que el límite de esta función, de la función de identidad, existe cuando x tiende a cero. Sabemos que este otro límite también existe porque ya vimos la gráfica de esta función, que es esta de aquí. Y sabemos que esa función, cuando eh, x tiende a cero, la función tiende a cero. Bien, entonces, básicamente, aquí vamos a aplicar justamente la regla del producto. X por el límite cuando x tiende a cero de a la menos 1 entre x cuadrado. ¿Ok? Entonces, esto es un medio por cero por cero. Es cero. ¿Ok? Aquí el único como límite que no es tan trivial como este de aquí es el de a la menos 1 entre x cuadrado, ¿no? Hay que tomarlo con precaución, pero pues noten que nosotros sabemos que la función exponencial, o sea, cuando x tiende a cero, este cociente va a tender a infinito, este signo menos va a tender a menos infinito, y sabemos que la función exponencial, cuando x tiende a menos infinito, tiende a cero. Entonces, pues este límite tiene sentido que sea cero. De hecho, lo pueden demostrar utilizando simplemente operaciones de límites, pero en este momento no lo voy a hacer porque creo que es un poco, es fácil verlo. No, no voy a meter con la demostración a detalle. Ok, entonces, pues lo que acabamos de encontrar es que la derivada de esta función en cero es cero. Ok, eh, y pues puedo seguir haciendo esto, puedo encontrar, o sea, puedo hacer esto para la segunda derivada, que de nuevo puedo definirla como un límite. Cuando x tiende a cero, de f' evaluada en x menos f' evaluada en cero entre x menos cero. ¿Ok? Y pues de nuevo me va a llevar a algo similar, ¿no? Entonces la derivada de esa cosa de ahí, encontrar pues la derivada de a la menos 1 entre x cuadrada, x, que básicamente es ah, menos 2, de hecho el menos se va a ir, va a quedar simplemente un 2 entre x al cubo, b a la menos 1 entre x cuadrado. Entonces, pues ahora el límite que busco es el límite de 2, límite cuando x tiende a cero, de 2 entre x al cubo por a la menos 1 entre x cuadrada, y todo eso dividido por x. ¿Ok? Que puedo reescribir como límite cuando x tiende a cero, de 2 por a la menos 1 entre x cuadrada entre x cuadrada. Bien, entonces, pues de nuevo, o sea, voy a poder calcular este límite utilizando de nuevo la regla del L'Hopital. Y de hecho va a ser muy similar a lo que hicimos acá arriba. Solo que probablemente voy a tener que aplicar más derivadas, más veces el teorema del L'Hopital. Pero al final me va a llevar esto al mismo resultado. O sea, esto va a ser cero. Y de hecho podríamos intentar hacerlo. Para ver, ¿no? Que sí es cierto.
Bien, entonces, ok, pues lo que procederíamos o lo que tendríamos que hacer es escribir esto. Hicimos el paso anterior, voy a sacar el 2, entonces me va a interesar, de hecho lo voy a quitar. Punto. No, no me interesa. Entonces voy a buscar el límite de 1 entre x a la cuarta entre a la menos 1 entre x cuadrado. Que pues de nuevo va a ser aplicar L'Hopital. Ahí va a quedar una x a la quinta. Y abajo me va a quedar una x al cubo. Aquí, así, menos. Entonces va a ser, esto es igual al límite cuando x tiende a cero. La derivada de 1 entre x a la cuarta es menos 4 entre x a la quinta. Luego la derivada de e a la 1 entre x cuadrada, ya la habíamos calculado por acá arriba, es menos 2 e 1 a la 1 entre x cuadrada entre x al cubo. Y entonces esto va a ser el límite cuando x tiende a cero de ah, medio, medio, 1 entre x cuadrada por 1 entre e 1 entre x cuadrada. Ok, y entonces, pues esto lo podríamos ver como un medio por el límite cuando x tiende a cero de e a la menos 1 entre x cuadrada entre x cuadrada. Que noten que es básicamente el mismo límite que tenía por acá, pero ya le bajé dos órdenes al denominador, ¿no? Antes tenía un x a la cuarta, ahora tengo un x cuadrada. Entonces, pues vamos a volver a aplicar L'Hopital, o sea, reescribimos todo otra vez. Ahora quiero encontrar el límite cuando x tiende a infinito, a cero, perdón, de 1 entre x cuadrada, entre e a la 1 entre x cuadrada. De nuevo aplicamos de la derivada. Aquí me va a quedar un menos 2. Ay, cuando x tiende a cero, aplicamos L'Hopital, queda menos 2 entre x al cubo, entre lo mismo que había encontrado acá, porque esa función sigue siendo la misma. Entonces me queda menos 2 a la 1 entre x al cuadrado, entre x al cubo, ¿no? Entonces, pues esto me va a quedar simplemente el límite cuando x tiende a cero de 1 entre e a la 1 entre x cuadrado. Es lo mismo, el límite cuando x tiende a cero de e a la menos 1 entre x cuadrado. Y pues este límite ya es un límite que nos resulta más familiar, que de nuevo si x tiende a cero, entonces esto de acá arriba va a tender a infinito, con este signo menos va a ir a menos infinito, y la exponencial cuando x tiende a menos infinito es cero, o tiende a cero, ¿no? Entonces, pues este límite ya es más fácil observar o concluir que va a ser cero. ¿Ok? Y pues como todo fue simplemente aplicar regla del L'Hopital, voy a encontrar que la segunda derivada también va a ser cero. ¿Ok? Pues puedo seguir, podría seguir calculando límites, aplicando L'Hopital, sin parar una y otra vez. Y al final, pues voy a encontrar que todas las derivadas
de esa función evaluadas en cero van a ser cero. Todo n natural. ¿Ok? Y, y pues entonces, si esto ocurre, entonces quiere decir que la serie de Taylor de esa función, que recuerden es esta serie de aquí, evaluada o centrada en cero, que es esta, perdón, la factorial por x. Pues va a ocurrir que esta va a ser cero, porque todas las derivadas valen cero, en cero, entre k factorial por x elevado, que es la constante cero. Eh, pero pues como veíamos hace rato, como hace un momento, la función, esta función que estamos analizando, en algún momento va a tender a la constante uno. Y de hecho se va a parecer mucho a la constante uno, eh, muy lejos del cero, ¿no? Entonces, lo que va a ocurrir, perdón, pero f de x es distinta de la constante cero. Y de hecho solo vale cero en cero. Entonces, la función no es igual a su serie o a la serie de Taylor, centrada en el cero. ¿Ok? Y entonces, pues eso hace que nos preguntemos cuándo una función o cuándo vamos a poder decir que una función sí va a ser igual a su serie de Taylor, ¿no? Eh, o sea, noten que además esta función, o sea, no, o sea, para que podamos decir esto, además la función tiene que ser de clase C infinito, es decir, que tienen que existir todas sus derivadas. Y entonces, pues vemos que no basta con que una función tenga todas sus derivadas o que existan todas las derivadas de una función para que nosotros podamos asegurar que la función o que la serie de Taylor sí converge a la función, ¿no? Y pues justo entonces ahí habrá que definir, o más bien va a haber que dar nuevos resultados a partir de los cuales nosotros podamos asegurar que una función, o más bien que la serie de Taylor de una función sí converge a la función. Y pues básicamente ese es el teorema de Taylor, que parece que aún no enuncian ni demuestran. No sé si yo lo he enunciado. Pero bueno, básicamente el teorema de Taylor nos va a dar las condiciones que debe cumplir cierta función para que podamos asegurar que la serie de Taylor va a converger a la función, ¿no? Bien, entonces, ¿alguna duda de esto de aquí? ¿Todo claro? Sí, todo claro. Ujú. Pero el problema de esta función fue que todas sus derivadas eran cero, ¿no? En particular, el problema de esta función es que todas Cero. sus derivadas son cero. Ok, ok. Bien, entonces, si no hay ninguna duda, lo que sigue es... ah, vamos a ver un poco los errores de la función, o bueno, sí, los errores relativos de Taylor, o más bien la serie de Taylor y ciertas funciones. Sí, adelante, Manuel. Bueno, aquí se ve que no funcionó la serie de Taylor porque elegimos como punto base el cero, ¿no? Pero ¿qué Ajá, hubiera pasado si elegimos como punto base otro punto? es una pregunta Ahí, inútil.
Es una buena pregunta. ¿Qué habría pasado? ¿Qué poder responderla? Pues a mí se me hace que sí debería de funcionar, ¿no? Yo creo Sí, que sí ¿no? convergería. Eh, o sea, uno podría pensar que sí, que tendría sentido, porque en realidad aquí el único problema que hemos encontrado es que la función, o más bien la serie de Taylor no va a converger a la función simplemente porque las derivadas en cero valen cero. ¿Ok? Pero si no ocurriera eso, entonces la pregunta es ¿qué pasaría, no? ¿Qué pasa con las derivadas de la función fuera de cero, ¿no? Eh, y pues entonces encontraríamos en particular, eh, por ejemplo, en estas partes de aquí, que las derivadas serían muy grandes, ¿no? Porque la función es casi vertical en estas partes de aquí, lo de las cajas, pero pues en realidad nunca llegan a ser verticales, entonces a pesar de que las derivadas sean muy grandes, en principio no debería haber ningún problema. Ahora, la pregunta va a ser si, o sea, el problema no es que se pueda definir la serie de Taylor, que se puede encontrar una serie de Taylor, de hecho en este caso la encontramos, la serie de Taylor de esta función es cero, sino la pregunta va a ser si la serie de Taylor converge, ¿no? Y entonces ahí la pregunta es cómo demostramos que la serie de Taylor converge a la función en todo el intervalo o en todo el dominio. Y ahí va a estar como el detalle, pero eso ya lo verán cuando enuncien y demuestren el teorema de Taylor. Ok, gracias. Y entonces, ok, entonces vamos a ver unas cositas más. Y ya no tienen que ver con esto. Entonces vamos a recordar la serie de Taylor y recordamos la serie de Taylor del seno. Ok, y pues vamos a considerar el seno nada más en un intervalo, sea de menos, menos pi, menos pi, a pi. Ok, entonces, ya hemos visto que el seno de x igual a la serie de Taylor con punto base en cero. Entonces, habíamos encontrado hace un momento que esta cosa es la suma desde k igual a cero hasta infinito de menos uno a la k de 2k más uno factorial por x a la 2k más uno. Eh, ok, entonces lo que queríamos hacer, lo que vamos a hacer más bien, es- vamos a ver, entonces hay que recordar quién es el error del polinomio de grado n con base en cero de la función. Creo que sí lo estaban denotando así, si no recuerdo mal. ¿Es el relativo? No, es el error entre los polinomios, no el relativo. Ok, sí, sí, todo. Ok. Pero aquí sí. O sea, a ver, esperen. Bien. Este es la función
perdón, x menos el polinomio de Taylor de grado n evaluado en x. Ok. Bien, entonces, pues este de aquí es básicamente el seno. X menos la suma de k igual a cero hasta infinito. No, perdón, aquí ya no es infinito porque es 1 de grado n. Hasta n de menos 1 a k entre 2k más 1 factorial por x a la 2k más 1. Ok. Entonces, o sea, si recordamos nuestras aproximaciones de acá arriba para la función seno, vemos que la máxima diferencia entre la función, o sea, el polinomio de Taylor y la función en sí, la vamos a encontrar siempre en los extremos del intervalo, ¿no? Entonces, en este caso, si yo me parase en el intervalo menos pi, que está por acá, lo que encontraría es que la máxima diferencia va a ocurrir en los extremos del intervalo, ¿no? Por acá va a ocurrir lo mismo. Está aquí, la máxima diferencia, y por acá también. Luego aquí lo mismo, y así, ¿no? En este caso, pues ya la diferencia es cada vez menor, cada vez se va notando menos. Aquí aún va a existir alguna diferencia, pero pues va a tender a cero, ¿no? Y pues aquí todavía más, y así, cada vez, ¿no? Y pues justo esa es la idea, ¿no? Porque estamos aproximando la función con su polinomio de Taylor y lo que esperamos es que cada vez el error se vaya haciendo menor. Ok. Entonces, pues para ver que este error va a tender a cero, lo que vamos a hacer va a ser fijarnos en qué pasa en los extremos. O sea, porque el resto de los errores van a ser menores que el error de los extremos. ¿Ok? Y eso hay que... eh, eh, sí, hay alguna forma de argumentarlo, ¿no? Ah, sí, de alguna forma, que en este momento no se me ocurre tal cual. Pero bueno, no nos meteremos tanto en los detalles, vamos a quedarnos con la idea. Bien, entonces, eh, vamos a ver el error. El error de la función n0 evaluado en menos pi va a ser el seno menos pi, que es 0, menos pues, esta cosa de aquí, ¿no? 2k más 1 factorial por pi, para menos pi, a la 2k más. Y entonces, pues esto, el seno de menos pi va a ser un 0. Entonces me va a quedar menos, menos la suma de z de 0 hasta n 2k más 1 factorial. Ok. Entonces, en realidad esta expresión de aquí no nos dice mucho, no es como que vamos a agarrarla y simplemente ver qué pasa cuando n tiende a infinito. Pero lo que sí podemos ver es quiénes son los errores de diferentes órdenes, ¿no? Entonces, por ejemplo, el error de grado 1, grado del menos pi, va a ser menos eh, R.
Bueno, ¿saben qué? Estoy cometiendo un error desde hace rato que no me he dado cuenta. Que aquí no es n el límite en el que estamos haciendo la suma, sino sería ah, n sobre 2 o algo así. No, no n sobre 2. Bueno, aquí no estoy seguro de hasta dónde se hace la suma, pero recuerden que ahí pues va a ocurrir que este, o sea, esta suma para cada valor de k nos va a dar cada uno de los términos que habíamos encontrado por acá arriba, que eran estos de acá. Pero entonces recuerden que los polinomios de grado par son iguales a el polinomio de grado impar inmediato anterior de, de esta función seno, ¿no? Entonces, el polinomio de grado n para cosas pares va a ser igual al polinomio de grado impar. Y pues por lo tanto el error también va a ser el mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, este error va a ser igual a este otro error. De hecho, lo estoy viendo aquí. Es igual a este otro error. Porque el polinomio de grado 1 y el polinomio de grado 2, los polinomios de Taylor para la función seno, son iguales. Entonces nada más ahí tengan cuidado. Aquí no estoy muy seguro ahorita de hasta dónde tendría que ser mi suma para poder decir eso. Pero bueno, la idea es que si nosotros lo desarrollamos, pues vamos a encontrar que esto va a ser simplemente el seno evaluado en menos pi menos polinomio de grado 1, que el polinomio de grado 1 lo habíamos escrito por acá, es la identidad. Entonces, esto va a ser menos pi. ¿Ok? Entonces, seno de menos pi es 0, menos menos pi me va a dar pi. ¿Sí? Entonces, el error en el extremo izquierdo para el polinomio de grado 1 es pi. Y pues lo mismo va a ocurrir en realidad con el error en el extremo derecho, por simetría. Y porque los polinomios pues son todos simétricos. ¿Ok? Entonces, va a ocurrir aquí. Entonces ahora voy a tener simplemente el seno evaluado en pi menos pi. Entonces aquí me va a quedar un error raro que va a ser menos pi. En realidad, pues lo importante es que o sea, lo relevante de estos errores es el valor absoluto. Pero bueno, da igual. Entonces siempre va a ocurrir que uno va a ser menos el otro. Y eso se ve porque siempre va a ocurrir que en un extremo el polinomio va a pasar por un lado a la función y en el otro extremo va a estar por debajo. ¿Sí? Pero se van a ir alternando esas. Cuando está por arriba y cuando está por abajo. Pero siempre va a ocurrir que uno va a estar por arriba y el otro por abajo. Por ser polinomios de grado impar. Entonces son pares, ¿no? Funciones impares. Y el seno también es una función impar, entonces, bueno, eso va a ocurrir siempre. Bien, entonces, ahora si yo calculara el error de 2, perdón, 3, que vemos que el 2 es el mismo, que va a ser igual al error de grado 4. Este sería de nuevo el seno de menos pi, que es 0, menos menos pi, que es la identidad, menos menos pi al cubo entre 3 factorial. ¿Ok? Ah, bien, y esto es pi menos pi al cubo entre 3 factorial. Entonces, a ver,
Bueno, esto es menor que pi, claramente, ¿no? Entonces noten que el error, al aumentar el grado del polinomio con el que estoy aproximando, está disminuyendo, ¿no? O sea, entre mayor sea el grado del polinomio, el error va a ser menor. Ahora, ¿qué tan menor? Pues ya eso depende de qué tan grande es esto, que es algo así como un 27 entre 6, sería como un 7, algo así, ¿no? 27 entre 6 es como un 4. Sí, esto es como un 4, algo así como un 4. Entonces, pues sí, esto es mucho menor que pi, ¿no? Y de hecho es negativo. Y pues tiene sentido porque en la aproximación de grado 3, que es la que está por aquí arriba, el que está por arriba es el polinomio. Y por abajo está el seno. Entonces, si tomo la diferencia del seno con el polinomio, pues evidentemente esto me va a dar una cosa negativa, porque esto de aquí es mayor. ¿Ok? Y pues entonces puedo hacer algo similar en el otro extremo. Lo que voy a encontrar va a ser una cosa que tiene cierto grado de simetría. Que va a quedar pi menos pi cubo entre 3 factorial. Esto es menos pi más pi cubo entre 3 factorial, ¿no? Que esto también es como cero, digo como 4. Entonces esto va a ser mayor que cero y de hecho mayor que menos pi. Y pues sí, entonces eso como es mayor que cero, de nuevo tiene sentido, porque ahora me estoy fijando en esta distancia de acá, donde el seno está por arriba del polinomio, ¿no? Si el seno le quito lo del polinomio, pues tiene sentido que me quede algo positivo. Bien, y de nuevo, este error va a ser menor en valor absoluto que el error que tenía antes, ¿no? En valor absoluto igual. ¿Ok? Y pues puedo seguir haciendo esto, puedo encontrar los errores para cada uno de los polinomios. Y lo que voy a encontrar, pues va a ser precisamente lo que quiero, ¿no? Que en el límite, cuando voy tomando cada vez un orden mayor en el polinomio, este error va a tender a cero en los extremos. Y por ende, como habíamos convenido que este error era el máximo entre toda la función, pues el resto de errores también van a tender a cero. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda de esto? No, está bien. Bien, noten que ahorita lo que hemos estado haciendo es como un análisis muy cualitativo de las funciones y demás. Y es que en realidad todo esto de las series de Taylor, pues se usan precisamente para hacer este tipo de cosas, ¿no? Como hacer aproximaciones de funciones que nos puedan servir para resolver ciertos problemas. Sin embargo, pues ya en algún momento, ya que se haya demostrado el teorema de Taylor y se haya definido bien qué anda con el error relativo y todo eso, y de hecho, mientras estén demostrando el teorema de Taylor, pues van a ver más formalmente cómo es que se comprueba que estos límites sí tienden a cero, ¿no? Más allá de que nosotros digamos, ah, pues sí, parece que sí tiende a cero. Y pues va a haber alguna, o sea, de alguna manera van a ver la forma formal de hacer este tipo de demostraciones. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda, pregunta, cuestión? No, todo bien. No, bien. Bien, entonces, pues eso es todo lo que tenía para ver por hoy. Entonces, si no tienen ninguna duda más, sería todo por el día de hoy. Sale, muchas gracias.